Eres un gran villano. Si te atreves a molestar a mi madre otra vez, te lo haré pagar, papá. Puedo sentir que mi madre está en peligro, te llevaré a salvarla. La conexión entre la joven tierra y su madre siendo una joven suprema es realmente fuerte. Vamos, vayamos ahora mismo. Transmisión de sonido desde el cielo. El reino supremo, ¿quién? Se está haciendo pasar por un dios aquí, sal ahora mismo. Viejo sinvergüenza, ¿cómo te atreves a tener pensamientos impuros hacia mi madre? Te castigo a que nunca más puedas comer batatas. Esta niña pequeña, ¿es tu hija? ¡Qué desfachatada eres! ¿Estás cansado de vivir? No te incumbe como sea mi hija. Así que tú eres el marido enfermizo de Wang Yun, ¿eh? Al final deberías agradecerme. Si no fuera por mí dándole esa poción de seducción aquel año, un simple mortal como tú. ¿De verdad creías que podrías casarte con una diosa guerrera? ¿Cómo debería agradecértelo entonces? Por supuesto. Con tu vida. Papá, no tengas miedo. Ay, pequeñita. No. No mates. Joven supremo. Esto es imposible. Ven aquí, ¿quién te dejó ser tan traviesa? Jeje, papá. ¿Mamá está bien? Mamá despertará pronto. ¿Esta es mamá? Mamá y yo nos parecemos mucho. Tontita eres tú quien se parece a mamá. Jeje. Lonin, maestra del templo, llega tarde, por favor castígame, maestro. Ha llegado la hermana Lonin. Pequeña hermana, felicidades por eliminar al rey Yan del Norte. Un logro como este merece estar en la lista celestial de nuestro templo. Hermana Lonin, ¿qué es la lista celestial? ¿Es más sabrosa que una batata? Pequeña hermana, esta lista celestial fue creada por el templo para clasificar según la fuerza a los mejores luchadores del mundo. Muchos guerreros pasan toda su vida sin siquiera alcanzar el último lugar en la lista celestial. Hace 6 años mi cultivo fue sellado conjuntamente por las 3 regiones marciales supremas a costa de sus vidas. Antes de que me recupere la identidad de Xiaodi, debe permanecer oculta. Transmitan esto Wang Yun. Por haber eliminado al rey Yan del Norte, se le otorga acceso a la lista celestial ocupando el último puesto. Sin embargo, la fuerza de la esposa del maestro. Tomarse el mérito de su hija tampoco cuenta como robo, ¿no? Juner. ¿Estás bien? Señor. Tan pronto como llegamos encontramos el cuerpo sin vida del rey Yan del Norte. Nunca imaginamos que usted realmente lo había eliminado Rey exitosamente. Yan del Norte. Yo lo maté. Felicidades, Juner, ya he informado a mi tío. Él es un ofrendante del templo, me dijo que el templo ya te ha permitido unirte a la lista celestial, señor. Esto es una gran noticia. El templo, el río y el cielo son el santo santuario en el corazón de todos los grandes maestros supremos. Hace 6 años fui forzada a casarme con un joven enfermizo, siendo ridiculizada por miles, arrastrando también a toda la familia Wang, que no podía levantar cabeza, ya sea que lo haya matado o no. Necesito una oportunidad para probar quién soy. Yefen, ¿dónde estás? ¿No has encontrado el paradero de mi prometido? Hace 6 años los 3 dominios supremamente fuertes. Asedio del reino del dragón. Casi nadie puede sobrevivir en los 3 dominios fuertes. El jefe confirmó que era esta niña. Sé más limpio. Tío, ¿vienes a jugar conmigo? ¿Dónde estamos? Alguien está aquí para llevarte a la carretera. Para comprar tu vida. Les digo que mi madre es muy... No se metan. Así es el bebé. El tío no tiene miedo de decirle a la persona que quiere comprar tu vida. Es tu mamá. Tonterías, ¿por qué mamá me mató? Chicos malos, estoy enojado. Vamos. Tan valiente. ¿Cuál es la habilidad de intimidar a un niño?
Oh belleza, te aconsejo. No seas entrometido, esto es organizado por Songhai Bangia. La señorita Wang Yun de Bangia está a punto de entrar en la lista celestial. No puedes quedarte con la gente que ella quiere mover. Hay una atmósfera maestra cerca. ¿Qué alto es el maestro? Muy alto. No quiero que digas eso a mi mamá. Junior Supremo. ¿Me estás mintiendo? No, de hecho es. Dígalo de nuevo. Pequeño antepasado, te lo ruego. Déjeme ir yo. ¿No puedes mentirte, pequeño antepasado? Por favor, déjeme ir. Vamos. Papá dijo. No puedo mostrar fuerza frente a extraños. En caso de que la gente lo vi. Acabamos de pasar. Está bien, papá lo dijo. Pero creo en mi hermana. Es un buen hombre. Tu papá. Mi papá se llama Jeffen y es un buen papá. Adiós, hermana. Señorita. Jeffen en su boca. Pero la persona que estás buscando. Envíe a alguien para verificar los detalles de Bangia. Sifu Tianbang ha hecho arreglos para que la gente lo envíe desde el templo. Este bolígrafo de cinabrio debería ser tuya. Nominado personalmente a Miss Wan. No tengo nombre ahora. El dueño de este templo nominó personalmente a Yune. Crea impulso para Bangia. Maestro, 3 dominios fuertes en la Primera Guerra Mundial. Sacrificar la vida sella tu cultivo. Prometiste que Lonin solo se recuperaría. Volverá al templo para presidir la situación general. ¿Restaurar la base de reparación? Ya casi. El maestro tiene algo más ese día. Hay asesinos que no son buenos para la hermana menor. Dijo que fue instilado por Bangia. ¿Cómo es posible, Bangia? ¿Cuál es el malentendido? En ese entonces su esposa soltera, la señorita Yuniao, también en la escena ha estado buscando tu paradero. Encontraré a alguien para averiguar el asesino. En cuanto a Yun Yao, solo puedo decir: no hay destino. Yune, después de muchos años, finalmente. Estoy en la lista celestial. Aunque el último asiento de Tianbang ni siquiera es elegible para ingresar al templo, pero juro que lo intentaré. Únete al templo entonces, hija. Eres el verdadero hombre en esta tierra de dragones. Pero ahora tienes que hablar con Jeffen. Ese niño enfermo se divorció temprano. Derecho. Bienvenidos a todas las familias de Songhai. Quien aprecia su rostro para participar en el banquete de lista de Yunshui. La lista del cielo no se ha abierto en 6 años. Compartiendo este gran evento nosotros y Youronyan. Así es, después de 6 años la lista no se ha abierto. ¿Qué pasará? ¿Quién es el cambio en la lista? No lo sé, pero... ¿será quién? Maestros, estás hablando del último maestro del templo. Hace 6 años el más fuerte de los 3 dominios. Eso es, pero ese adulto. Misterioso. Todavía no sabemos quién es el apellido o el nombre. Qué coincidencia, justo aprovechando esta oportunidad podemos tener la suerte de presenciar el verdadero nombre de ese gran personaje. El ranking celestial ha llegado. Seguramente son personas del templo. Rápido, levántate a recibirlos con respeto. Mamá Xiaodi quiere darte un boniato para comer. Yuner, hace mucho tiempo que no nos vemos. Es Xiaodi insistió en darte una sorpresa. ¿Quién les permitió venir? Lárguense. Mamá. Esta niña, ¿cómo se atreve a llamar mamá al comandante Yun? Nunca había oído que el comandante Yun tuviera hijos. ¿Este hombre, acaso no es el esposo del comandante Yun? Este asunto en Songhai puede considerarse un escándalo. No muchas personas lo saben. Hace 6 años el comandante Yun desapareció herido en la batalla y varios meses después regresó embarazada. Desde entonces, la familia Wang ganó un yerno adoptivo. ¿Quieres decir que este hombre se aprovechó de la situación? Nunca imaginé que el marido del comandante Yun fuera este tipo de persona. No es de extrañar que Yun haya estado luchando durante tantos años sin volver a casa. ¿Cómo ha venido esta pequeña cosa?
No mandé a nadie. Xiaodi, no pasa nada, mamá. Es solo que ha pasado mucho tiempo desde que te vi, me siento un poco incómoda. Mi hija han pasado 6 años desde que vio a su madre. Hoy es un gran día para Juner. ¿Por qué no puedo venir? Mamá Pandi te extraña mucho. Mamá, abrázame. Detente. No te acerques. Papá, No tengas miedo, Xiaodi Juner. Asustaste a nuestra hija. No me llames Juner, ¿con qué derecho? ¿Me llamas así? Juner, Jeffen, desde el momento en que entraste en la familia Wan, te advertí sin mi permiso. No deberías aparecer frente a mí. han pasado tantos años. Quizás en aquel entonces fui un poco injusta, pero... Xiaodi realmente te ha extrañado mucho estos años. Sigamos como habíamos acordado antes. Hoy no quiero escuchar esto. Yo, Wan Yun, frente a las grandes familias de Zongai, declaro aquí que tú, Jeffen, estás oficialmente divorciado de mí. A partir de ahora tú y mi familia Wan no tienen más relación alguna, tú y yo. No tenemos más relación. ¿Qué quieres decir? Al principio hizo que mi hija quedara embarazada inesperadamente, desvergonzado de nuevo para venir a verte. Solo quiero escalar ramas altas. No quiero aprovecharme de Bangia, solo quiero... responsable de mis propias acciones. Responsable de lo que tomas si no. Mi hija tiene una gran barriga. ¿Te hará más barato esta cosa desvergonzada? Hoy es diferente. Ya estoy en la lista celestial, Jeffen. Solo tú eres el único que se enreda y se convierte en el hazmerreír. Llevarte a ti y a tu hija con un libro de descanso. Rodando. Llevé a mi hija. Te he estado guardando durante 6 años. A cambio de tal resultado no puedes admitirlo. Mi marido, pero la batata. Después de todo es tu hija, al menos tienes que hacerlo. La responsabilidad de una madre no es así. Responsabilidad. Wan Yun nunca necesita ser responsable ante cualquier persona, especialmente tú y tu hija. Nunca he admitido que ella era mi hija. Ahora no. Más tarde. mamá y papá no nos quieren. Quiero que tú y tu padre. Es solo una mancha en mi vida. Tu sangre. Es el pecado original. Sin misericordia, sin amor. Despiadado. Wan Yun. Te avergüenzas de ser madre. ¿Qué calificaciones tienes para acusarme? Frente a mí, que ha estado en la lista celestial. Ni siquiera estás calificado para sacudir el escape. Eres solo un niño enfermo que ni siquiera puedes criar tú mismo. Deja mi hogar. Tú y esta chica. Solo puedo salir a discutir. Llamé a mi hija Pangui. Solo espero que algún día vuelvas. Deja que estés en la lista de este día. También espero que nuestra familia se reúna pronto. Inesperadamente. Jajaja. Es ridículo. Papá, ¿qué te pasa? Pandi no quiere a mamá. Buen papá está bien. Es solo que la suciedad de papá se ha ido. Pequeñas batatas puedes. No hay necesidad de ocultar la fuerza porque de ahora en adelante, incluso si los 4 dominios son supremos juntos, no puedo moverte. No me dejes aquí. Con esta niña. Fuera de aquí. Fingir ser un fantasma. ¿Crees que solo tú? Puedes estar en el cielo. ¿Sabías que eras tú? Abandonado como una hija salvada para ayudarte a abordar esta codiciada lista celestial. Aunque es solo el último. Entonces te refieres a este pequeño. ¿Mató a Beiyu Yanjun? ¿Estás bromeando? El mariscal Yanjun Nei de las regiones del norte mató personalmente. Dijiste que el crédito de tu hija fue tonterías. Si quieres decir algo así, deja que tú y este niño se queden en mi casa. Te puedo decir. Tu abaco está mal. Si no fuera por mí, me preocupaba destruir los cimientos de las artes marciales. Ya eliminé este flagelo. Papá, no soy un flagelo. El flagelo te trata así.
No olvides tu propia carne y sangre. Hay la mitad de tu sangre en ella. Si ella es la mitad de mi sangre, pero lo más importante. Y la mitad de tu sangre. El vuelo sucio me hace sentir mal. Si no fuera por mí en ese entonces, ¿cómo puedes aprovecharte de ti una persona obscena? Destruye mi inocencia, no te mataré. Afortunadamente para ti. Es una suerte no matarme. Habrá un día tan despectivo. Lo siguiente arruinó mi inocencia. ¿No deberías matar? Si no te vas. No me culpes por ser amable con ustedes. Mamá, no lastimes a papá. Papá es un buen papá. En ese entonces tomé la iniciativa de ingresar a la familia. Solo hay dos razones. Soy responsable de mis acciones. No quiero que Pangui pierda a su padre. No digas tu poder. Incluso tú que ya has estado en la lista celestial, ni un pedo en mis ojos. Atrévete a ser grosero con mi señor. Creo que estás buscando la muerte. Hoy es el día de mi gran alegría y el gran hombre del templo llegará pronto. No es adecuado para conflictos. El estado determina el horizonte en su capacidad. Supongo que ni siquiera sé qué es Tianban. Por eso hablas salvajemente. No te imaginas. Personas que pueden estar en la lista celestial. Qué impactante es. Si no puedo imaginar. Entonces admitiste que eres un lindo. No esperaba estar al final de la lista. Puede ser tan pretencioso. Tianban nunca se estableció para medir el estado de la riqueza. Es porque estás en el país y en Xinjiang. ¿Cuántas contribuciones se han hecho? Después de todo, no eres más que. Estoy celoso de Juner en la lista celestial. La brecha con usted se está alejando cada vez más. Fin de la lista del cielo. La brecha conmigo está muy lejos. Realmente no entiendo lo que calificas como un niño enfermo. Palabras locas. Te oigo, ¿no es que tú también? ¿Un maestro en la lista celestial? Si la hermana Lonin lo dijo. También puedo ir a la lista. Papá es naturalmente mejor que la batata. Más poderoso. ¿Por qué el nombre Lonin es tan familiar? ¿Eres estúpido? Lonin es el maestro del templo hoy. Este pequeño conoce al señor del templo. Tener un padre debe tener una hija. Mentir en sexo. Yefeng, esta es la hija que enseñaste. Por tu peligrosa autoestima deja que un niño. Mentir por ti tu autoestima. ¿Es tan importante? En tus ojos. ¿Soy tan insoportable? Si te estás dando vueltas, el verdadero dragón en estos 9 días ya se ha disparado. ¿Por qué por ese poco de poder? Ven a mi familia como yerno. Yefeng, ¿qué estás haciendo? Si mancillas la lista celestial, nadie aquí podrá salvarte. Quita tus sucias manos ahora mismo. Suéltalo. Solo quiero que vean la enorme diferencia entre tú y yo. Es como la diferencia entre el primero y el último de la lista celestial. Quita tus sucias manos. ¿Cómo te atreves a decir que puedes retirar la lista celestial? Solo los grandes personajes del templo pueden hacerlo. El maestro del templo Lonin vendrá pronto a inscribir a nuestra Yun en la lista. Si la retiras antes de tiempo será como faltarle el respeto al maestro del templo. Si quieres vivir, más vale que te largues ya. No tienes derecho a tocar la lista celestial. ¿Yo no tengo derecho? Esta lista fue creada por mí, es que está aquí. Si yo no tengo derecho, entonces nadie lo tiene. Esto no solo es una profanación de la lista celestial, sino también un insulto a mi señor y una falta de respeto al poder divino del templo. Incluso si Lonin estuviera aquí personalmente, ella tampoco se atrevería a detenerme. ¡Qué insolencia! Primero traes a esta chica a interrumpir mi ceremonia y ahora actúas con arrogancia profanando el templo, faltándole el respeto al maestro del templo. ¿Acaso me estás obligando a matarte ahora mismo? Ven aquí inmediatamente. Arrodíllate y pide perdón si quieres seguir viviendo. De lo contrario, lo único que te espera es la muerte. Si hubieras dicho eso antes, tal vez sí, pero ahora he desbloqueado mi poder. Nadie en este mundo puede llevarme a la muerte. Hani, antes tampoco pequeñín. Papaito te protegerá. Ignorantes Yun.
No vale la pena hablar más mejor. Detengámoslos ahora y dejemos que el juicio lo haga el maestro del templo. Cuando llegue. Ye Feng ya te di oportunidades. Pero no supiste aprovecharlas. Gente. Quien se atreva a molestar a papá pequeño de igual lo golpeará. ¿Cuándo aprendió este niño artes marciales? Claro, su papá le enseñó. No creas que sabiendo unos trucos puedes hacer lo que quieras. Este no es un lugar donde puedas actuar sin control, Ye Feng. Realmente eres una buena persona, siempre escondiéndote detrás de los niños, ¿verdad? Ye Pangui, ¿todavía no te apartas? Por ser un niño nadie te pondrá en aprietos. No lo entiendo. ¿Qué hizo mal papá? Mamá, ¿por qué lo tratas así? Un hombre tan despreciable como él. No merece ser el padre de nadie y además. Deja de llamarme mamá. Solo tengo un papá para siempre. Wang Yun, ¿por qué tienes que ser tan inflexible? Si realmente no quieres reconocernos como padre e hija, entonces podemos separarnos en buenos términos. No hay necesidad de romper el corazón de Xiao Dihua repetidamente. ¿Separarnos en buenos términos? ¿De verdad crees que os dejaremos ir tan fácilmente? Hoy ya es demasiado tarde para que se vayan ustedes dos, padre e hija. Así que la persona que intentó hacer daño a Pangui ese día fueron enviados por tu familia Wang, ¿verdad? ¿Y qué si lo fue? No pensé que este niño tuviera tanta suerte y escapara de la muerte. Wang Yun, ¿sabías algo sobre esto? La sangre es más espesa que el agua. En los ojos de personas sin corazón ni moral como ustedes. Eso es simplemente una broma. Papá, no estés triste, tienes a Pangui contigo. ¿Quién se atrevería a intimidarte? Los haré pedazos. Niños pequeños como tú aún no tienen esa habilidad para derrotarlos. Correcto. Tío, eres demasiado débil. Solo usé 3/10 partes de mi fuerza. ¿Esto, cómo es posible? ¿Cómo puede este niño tener tal poderoso aura? Este aura pertenece a el joven supremo. Esta niña es en realidad el joven supremo. Con talento extraordinario y futuro brillante si se cultiva bien, seguramente se convertirá en una figura insuperable en el país de Dragón. ¿Entonces hemos encontrado un tesoro? Ye Feng, ya lo sabías todo este tiempo. Como puedes ver, Xiao Dihua es el centro de atención. El joven supremo, sí, debido al talento de Xiao Dihua, Wang Yun acepta nuestra relación como padre e hija. Incluso si sufro un poco más, no importa. Ye Feng, no te pavonees aquí. No eres más que un pequeño encantador escondido detrás de las niñas. ¿Qué derecho tienes para criticar a Yun? No hay duda de que Pangui puede convertirse en el joven supremo. Eso es gracias al mérito de la sangre de nuestra familia Wan. ¿Qué tiene que ver contigo un débil enfermizo? El mérito de la sangre de la familia Wan. Así es, Pangui lleva en su sangre el linaje de la familia Wan, por eso se ha convertido en el joven supremo. Hace un momento os mostrabais desdeñosos hacia Pangui, y ahora que sabéis que es el joven supremo, inmediatamente cambiáis vuestra actitud. ¿No os parece asqueroso? Oigan, lo único que hizo Yuner fue simplemente expresar su opinión sobre ti, un inútil enfermo. En cuanto a Pangui, ella simplemente ha sido arrastrada por tu culpa. Así es, Yuner es la madre biológica de Pangui. 10 meses de embarazo, ¿cómo podría abandonarla? Ya que es su carne y sangre, dejémosla quedarse entonces. Yuner, ¿sabes a qué alturas puede elevar un joven supremo a nuestra familia Wan? He oído que el anterior maestro del templo invencible en este mundo, en su juventud también fue un joven supremo. Mi hija. Pangui puede quedarse, pero en cuanto a ti, por respeto a Pangui, puedo perdonarte esta vez. Ahora puedes largarte. Pequeña batata, no permitiré que te vayas, papá. Realmente tienes una mente muy calculadora. Wang Yun, yo ya estoy completamente decepcionado de ti. Yuner es la madre de Pangui, solo siguiendo a Yuner. Será mejor para ella y solo siguiendo a Yuner. Tendrá más futuro.
Siguiéndola tendrá un mejor camino por delante. Juner siempre ha sido la diosa guerrera del país Lon. Ahora está a punto de subir a la lista celestial y en el futuro será focalizada para ser entrenada por el templo. Su futuro será brillante. ¿Y tú? Solo eres un adorable y débil enfermo. ¿Qué cualificación tienes? ¿Qué habilidad posees? ¿Para cuidar bien de un joven supremo? Malo. No permitiré que hables así de mi papá. Todos estos años cuando se preocupó la familia Wan por Little Batata. Después de dar a luz a Little Batata durante 6 años, ni siquiera volvió a echarle un vistazo. Jeffen, seguro que lo sabes, ¿verdad? Con el talento de Pangi sin duda tendrá un futuro ilimitado. ¿Acaso piensas arrastrarla contigo hacia la decadencia? Diente, no todo el kung fu de Little Batata fue enseñado por su papá. Pangi, tú seguramente no conoces a tu mamá, ¿verdad? Por eso mientes. Confía en la abuela no como en la madre. Definitivamente es 100 veces mejor que esta persona. Tu padre no es más que un enfermizo. ¿Qué habilidades tiene para cuidarte bien? Jeffen, deja a tu hija. Hoy has ofendido la lista celestial y cometido un crimen de desacato al templo. Puedo no perseguirte por ello. Para ti, pequeña batata, es solo algo que se puede usar para ser intercambiado como mercancía. Jeffen, eres arrogante. Mi señor no te acusa del crimen. Ya es una gran bendición. Si no estás agradecido está bien. Pero, ¿qué más quieres? Yo crié a la pequeña batata con mis propias manos. Nadie puede llevármela lejos de mí. Nadie, ni siquiera tú. Papá, la pequeña batata no irá a ninguna parte. La pequeña batata siempre estará con papá. Señorita, ese joven supremo realmente pertenece a esa diosa guerrera de la familia Wan. Es hija de Wan Yun, solo que fue un accidente. Siempre ha sido considerada una vergüenza para la familia Wan. Considerar al joven supremo como una vergüenza. Sin saberlo, cualquiera pensaría que la familia Wan es la primera gran familia de esta era. Quizás la familia Wan no sabe la verdadera fuerza de esta chica. También hay rumores de que el padre de esta chica, Jeffen, hace 6 años, conoció a aquella diosa. Si eso es cierto, temo que él no sea la persona que buscas. Ya veremos con una mirada. Preparen el coche hacia la familia Wan. ¿De verdad vas a ir a la familia Wan? He buscado al maestro divino durante muchos años. No quiero perder ninguna posibilidad. Yun es la madre de Pangi. La sangre es más espesa que el agua. Recuperar la custodia de mi propia hija es completamente razonable. Sangre es más espesa que el agua, esto es lo correcto. Por otro lado, viendo lo que ustedes han hecho antes de decir tales cosas, ¿no les parece ridículo? Entiendo lo que quieres decir, quieres una recompensa. Te puedo dar esta tarjeta, tiene 5 millones. Como compensación por criar sola a Pangi todos estos años. ¿Está bien así? En 6 años ni una vez has vuelto a casa. Cuando varias veces mencioné llevar a nuestra hija a verte, siempre encontraste excusas para rechazarlo. Como su padre, todo lo que quería para ella era el amor materno que debería tener. ¿Acaso crees que 5 millones no son suficientes? Jeffen, simplemente eres un inútil. Estos 5 millones para ti no son una cantidad pequeña, ¿verdad? Pero ahora lo he entendido claramente, Wan Yun. No mereces ser la madre de Pangi. Menos aún tienes el derecho de tenerla a tu lado. ¿Cómo te atreves? La partida o permanencia de un joven supremo no te corresponde decidirla a ti. La que no tiene derecho eres tú. Una vez que abandonaste nuestra familia, Wan, solo eres un completo inútil. ¿Quién más querría casarse contigo? ¿Acaso quieres que Pangi sea un niño salvaje sin madre durante toda su vida? ¿Quién dijo que nadie estaría dispuesto a ser la madre de Pangi? Es la señorita mayor de la familia Yun. ¿Yun Yao? La familia Yun es una de las 4 grandes familias. Su estatus es muy prominente e incomparable con otras familias. Incluso este gran personaje ha sido impactado por la aparición del ranking celestial, ¿verdad? Es la hermana bonita. Pequeña Pangi, nos volvemos a encontrar. Jeffen, ¿realmente eres tú? ¿Por qué has venido? ¿Acaso no querías verme? Durante todos estos años ni una sola vez has venido a buscarme. He recorrido casi todo el país de Lon buscándote. La señorita Yun también está aquí para presenciar la ceremonia de ingreso en el ranking. Soy el segundo hijo de la familia Sen de Sanjin Sen Lansan. ¿Qué familia Sen? No la conozco. Señorita Yun, ¿qué quisiste decir con eso? ¿No dijiste antes que nadie querría ser la madre de Pangi? Ahora te lo digo claramente, yo estoy dispuesta. ¿Acaso esta honorable señorita Yun se ha fijado en ese enfermizo? Eso es imposible. ¿Cómo podría la señorita Yun fijarse en esa adorable niña? Seguramente vino por este joven supremo.
¿No viste antes cómo la comandante Yun y la señorita Yun saludaron a su hija? Señorita Yun está bromeando, ¿verdad? ¿Parezco estar bromeando? Parece que hoy la señorita Yun ha venido con malas intenciones. Tú y Jeffen ya están divorciados además desde que nació Pangi. Nunca la cuidaste ni un día. Incluso enviaste gente para hacerle daño. Una mujer tan despiadada como tú no merece ser madre. No es de extrañar que antes tuvieras tanta confianza. Resulta que usaste a tu propia hija como garantía y te subiste al barco de la familia Yun. Señorita Yun, realmente eres capaz de sacrificar incluso. Soy joven y suprema, incluso mi felicidad futura. Ignorado. La señorita Wan me entendió hoy. Vine por el SRY porque es mío. El prometido. ¿Qué? ¿Qué? El prometido. Jeffen. Señorita Yun, ¿no se equivoca? Es solo uno. El inútil yerno de Bangia no solo no hace nada. Todavía una pierna enferma. ¿Cómo puede ser una linda? Es tu prometido. Si incluso tiene hijos. ¿Cómo puedes verlo? Cállate, ¿quién es? No eres elegible para revisión. Tú. Señorita Yun, si su propósito es venir hoy. Palabras de este enfermo. Puedes llevárselo, pero Pangi es. Mi hija debe quedarse. No quiero estar con papá. Si Pangi no quiere seguirte, entonces nadie puede obligarla. Señorita Yun realmente quiere hacer esto por la enfermedad. ¿Estás en contra de mí? Wan Yun, presta atención a tu identidad. Aunque estás en la lista del cielo, simplemente no estás aquí. Y mi Yungia se encuentra entre los 10 primeros. Maestro incomparable. No estás calificado. Hola, Jeffen. Sabía que no eras algo bueno para nosotros. Después de criarte durante 6 años, en realidad haces esto. No entiendo el marido. No estoy vigilando. Todavía estás discutiendo, mira. Todos vinieron a la puerta. Mi papá no es así. Realmente puedes revertir el blanco y negro. Obviamente son los dos. Primero enredo. Jeffen, eres presuntuoso. Mi adulto y Sendaren Nailan. Una pareja hecha en el cielo, eres el que interviene. El tercero ahora se ha subido a la relación de la familia Yun. Has usado muchos medios despreciables, ¿verdad? Debes haber cambiado a tu hija a Yungia, a cambio del favor de la señorita Yun. Después de todo, el valor de un joven supremo es incalculable, ¿verdad? Vender a tu hija para ascender, Jeffen. Tengo que decir que después de 6 años sigue siendo el mismo. Despreciable. No me mires con esa visión tan estrecha. ¿Aún te atreves a discutir? Entonces, señorita Yun, ¿por qué te fijarías en este enfermizo? Señorita Yun, sin importar lo que pase, Pangi sigue siendo mi hija. Si no intervienes en este asunto, cuando todo termine, yo, Wan Yun, te ofreceré un gran regalo solo si la señorita Yun se queda al margen. Nuestra familia Wan te tratará como nuestra invitada de honor. ¿Y si digo que insisto en hacerlo? Entonces no nos culpes por ofenderte. ¿Cómo se atreven a ponerme las manos encima? La señorita Yun es la noble hija mayor de la familia Yun de Sanjin. Naturalmente no nos atreveríamos a ofenderla. Pero si la señorita Yun insiste en este camino, ¿el templo sagrado permanecerá indiferente? El templo sagrado. Mi tío es uno de los ofrendantes del templo sagrado. Me dijo que algún día hará que Yuner entre al templo y será además un objetivo prioritario de cultivo. Ofender a Yun ahora equivale a ofender al templo sagrado. ¿Me estás amenazando? Solo quiero recordarte algo, señorita Yun, aunque Wan Yun solo ocupó el último lugar en la lista celestial. Su juventud lo compensa todo. Si ofendes a Wan Yun ahora, sería como desafiar a toda la lista celestial. ¿Qué les da tanta confianza? Ella, Wan Yun, seguramente entrará en el templo sagrado en el futuro. Ingresar en la lista celestial antes de llegar a los 30. ¿Qué más necesitas? Wan Yun, ¿acaso el rey Yan del Norte fue asesinado por ti? ¿No tienes idea de lo que digo? Tal vez no debería haberle dado el mérito de mi hija. No sé de qué estás hablando. Wan Yun, puedo hacer que Pangi te convierta en lo que eres, pero también puedo quitártelo todo. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves a hablar así? Lonin transmite mi orden. Cancela la ceremonia de nominación de la lista celestial y echó a Wan Yun de la lista celestial. Jaja, lo escuché bien. Tu enfermo Yangzi fue cancelado. Ceremonia de nominación de Tianbang Jeffen. ¿Realmente crees que la familia Yun te está protegiendo? Puede ser inescrupuloso. Blasfemar abiertamente la lista del cielo y ofender al templo. Señorita Yun, este es el hombre que eligió. Parece que todavía tienes que pulir los ojos. De lo contrario, solo te dará a Yungia. Trae un desastre. Mi visión no es tu turno de cuestionar. Además,
Creo lo que dijo Yefen. ¿Este niño está hablando del verdadero Northern Yang-hun, realmente asesinado por el joven supremo? No escuches sus tonterías todos, Fang Yun. Tener logros hoy. He estado luchando en el campo de batalla durante 6 años. Tengo la conciencia tranquila de Wang Yun. ¡Qué conciencia tranquila! Si no fuera por mí todos estos años, envía secretamente a alguien para que te proteja. ¿Te sientes con tu fuerza? ¿Puedes vivir hasta hoy? Tonterías, mi señor. Crisis en estos años. Todos son ayudados por el señor Sen. ¿Cuál es la relación con tu enfermo? Solo confía en él. Soy Yune, compañero nacido y muerto. Según lo que he aprendido. Porque tu gran alegría una vez hizo que Juner. He estado en peligro muchas veces. Alguien te ayuda en secreto, me temo. Ha muerto 800 veces en el campo de batalla en el extranjero. No sé de qué estás hablando. ¿Estoy diciendo tonterías? Yefen, tienes que. ¿Estás satisfecho hasta que llegue la gente del templo? Si crees que estoy causando problemas, te mostraré. 3 minutos. Esta ceremonia de nominación. Cancelar. ¿De verdad crees que eres tú? ¿Qué tipo de hombre grande es? También con la decisión del templo izquierdo y derecho. ¿Puedo hacerlo? Lo sabrás pronto. Creí que tenías algo. Resulta que solo sabes hablar aquí. ¿Qué palabras tan arrogantes? La noticia de Juner matando al rey Yan del Norte es conocida por todos. Mi tío la reportó al gran maestro Lonin del Templo Divino, quien personalmente aprobó y expresó que haría un anuncio especial para Juner y escribiría su nombre en el tablón de honor. ¿Y qué? ¿Cómo puede ser? Esto demuestra que nuestra Juner ha captado la atención del gran maestro Lonin y él cambiará la orden de rescate. Un asunto de tal magnitud solo puede ser decidido por el gran maestro Lonin personalmente. Exacto, en este mundo. No hay nadie que pueda dar órdenes al maestro Lonin. Pero tampoco es seguro en este mundo hay una persona que podría cambiar la decisión del maestro Lonin. Señorita Yun, ¿qué quieres decir? Por lo que sé, las artes marciales supremas del maestro Lonin fueron enseñadas por un hombre invencible que domina los 8 confines del mundo. ¿Te refieres a el anterior maestro del templo divino? El número 1 en la lista celestial, ese gran personaje. Exacto, solo esa persona tendría la autoridad para dar órdenes al maestro Lonin. ¿Y qué? ¿Cómo puede ser? No estarás insinuando que él es ese gran personaje, ¿verdad? Ni siquiera tiene la cualificación para limpiarle los zapatos. Solo sabes decir tonterías. La hermana hermosa tiene razón, mi papá es el maestro de la hermana Lonin. Él es el maestro de la hermana Lonin. ¿Cómo osan faltarle el respeto al maestro Lonin? Esto es volcar el orden natural. Creo que no saben ni siquiera cómo escribir la palabra muerte. El maestro Lonin, como líder del templo divino, ostenta todo el poder del templo. Es alguien que está solo bajo una persona, pero sobre millones. ¿Cómo se atreven a ofenderlo? Yepangi, ¿sabes lo que estás diciendo? No nos metas en problemas a la familia Wan. Pangi no está mintiendo. Las habilidades de la hermana Lonin fueron todas enseñadas por papá. Yefen realmente es el anterior maestro del templo divino. Basta, Yefen. Solo sabes esconderte detrás de un niño. Si te digo que las artes marciales del actual maestro del templo divino fueron todas enseñadas por mí, ¿me creerías? Tú. Si no me crees, ¿para qué debo defenderme? Realmente eres absurdo, eres incompetente. Por ese poquito de dignidad ridícula tuya, hablas con tanta arrogancia así como estás. Solo arrastrarás a Pangi y a ti mismo al abismo. Señorita Yunoi, él ha ofendido no solo al templo, sino también a nuestra familia Wan. ¿De verdad aún quieres protegerlo? Por supuesto, porque confío en él. Al final solo una mujer débil. Es simplemente ilógico. Ahora Yefen declara abiertamente que el maestro Lonin es su discípulo y tú aún lo apoyas en secreto. ¿De verdad crees que tu poder es más grande que el del templo? Tú no representas al templo. El tío del señor Sen es un sirviente del templo. Con gran poder él no está calificado para representar al templo. ¿Acaso tú lo estás? Ya dije si puedo hacerlo o no. Pronto lo sabrán. Qué terca eres sin mencionar. Tu ofensa hacia ese señor solo por la falta de respeto hacia el maestro Lonin ya mereces la pena de muerte. Ni siquiera la familia Yun puede salvarte. Entonces esperemos y veremos. El sirviente del templo ha llegado. El templo realmente ha enviado a alguien. ¿Acaso fue Yefen ese enfermizo quien los llamó? Imposible, ¿cómo podría conocer a alguien del templo? Nube, no te preocupes, mi tío es un sirviente del templo. Si algo realmente sucede, puedo saberlo de inmediato. Sirviente del templo, el señor Senintian ha llegado.
Tío, así que eras tú quien venía. Saludos sirvientes, en esta vez has venido. ¿Es por la ceremonia de ingreso de nuestra Yun a la lista celestial? Por supuesto, es precisamente por eso. La ceremonia de nominación a la lista celestial. Ha habido algunos cambios. Ye-Feng, ¿realmente fuiste tú quien organizó esto? Ahora deberían creerlo, ¿no? Sirviente Sen, todo es un malentendido. Tío, ocurrió algo tan grande. ¿Por qué no me lo dijiste? Habla. ¿Qué debería decir? ¿No vienes a cancelar la ceremonia de revelación? Estoy bajo la orden del señor del templo Lonin. Ven a celebrar la ceremonia de inauguración. Después de que llegue el señor del templo Lonin, puedes ser nominado oficialmente. Sen consagra, estás hablando. Mi fiesta de título no ha sido cancelada. Por supuesto, el título de Tianban. Es la tradición del templo. Otros dijeron cancelar. Se puede cancelar. Solo digo que esté enfermo. ¿Cómo puede cambiar la decisión del templo? Casi engañado por Ye-Feng. Tío, me asustaste. ¿Qué pasó? Sensifu, no sabes nada. Dijo que cancelaría la ceremonia de título de mi adulto. Tengo que ver estas cosas. ¿Quién es tan valiente es él? Él es solo un niño enfermo porque estaba. Mi adulto guarda rencor. Malicia aquí. No es más que eso. Es un pecado. No es razonable, esto es completamente. No ponga el templo en sus ojos. Aún no lo castigan. Sen consagra, puedes estar seguro. Esta cosa. Debo darte una explicación, Ye-Feng. ¿Qué más puedes decir ahora? Alguien acaba de decir. Para echar a Yune de la lista celestial. No pasó nada. Él es solo uno. Payaso saltador. ¿Qué hora no ha llegado? Tu tiempo se acabó. Mi tío no puede ser arrogante aquí. Las cosas de Ye-Feng ahora. Si usted es obediente a la custodia de Pangi, devuélvemelo a mí. Padle a Sen que te perdone por el momento. Si no, las consecuencias son irrecuperables. Ya casi es hora. ¿Qué quieres decir? Señor del templo, he llegado al banquete de Bangia. ¿Cuál es tu apego? ¿Qué? ¿Qué? La naturaleza tiene derecho a decidir a dónde ir. Ceremonia de nominación de Bangia Tianban. Cancelación temporal. ¿Qué? ¿Qué? Ceremonia de título de Bangia Tianban. Cancelación temporal. Sen consagra lo que pasó. La orden del señor del templo Lonin. La ceremonia del título de Tianban se cancela temporalmente. El banquete está realmente cancelado. Si Ye-Feng lo hizo, ¿cuál es su identidad? Puede hacer que el maestro de Lonin cambie la orden de rescate del tío. ¿Qué demonios está pasando? ¿No estuvo bien antes? La idea del señor del templo Lonin es que estoy esperando. Solo necesitas seguir. Cuando llegue el señor del templo Lonin. Lo se debe ser este enfermo el que está causando problemas aquí. Afectó la opinión de Lonin sobre Juner. Ye-Feng, eres realmente dañino. Te di la oportunidad. Ye-Feng, cállate. Ahora lamento no haberte matado con una espada. De lo contrario, no soportaré la vergüenza de tantos años. No te dejaré pasar mis años de arduo trabajo. Destruido. Yune, todavía tenemos una oportunidad ahora. ¿Qué oportunidad? Eso es tomar la custodia del Junior Supremo. Ella se levantará tarde o temprano en Bangia. Ya lo sé. Ye-Feng, yo te daré Guanyun. Última oportunidad para la custodia de Ye Pangi. Devuélveme a partir de ahora. Tú y yo no tenemos nada que ver, Guanyun. El poder de identidad es tan importante para ti. Importante para incluso su propia hija. ¿Se puede utilizar como herramienta? Es la filosofía que he perseguido en mi vida. Es poner un pie en la lista, pero nunca entenderás todo esto. Porque en tu identidad. Nunca es posible poner un pie en este nivel. No puedo poner un pie. Yune no necesita hablar con él. Es solo una mujer. Y la linda detrás del niño. La señorita Yun lo protegió antes, pero ahora, mi tío está aquí. Dado que Guanyun God of War es la madre biológica del joven supremo, si alguien se atreve a detenerme, el templo no se quedará de brazos cruzados. Sumo sacerdote Sen, ¿acaso planeas oprimir con tu poder?
Señorita Yun, la familia Yun en la capital es sin duda poderosa, pero comparada con el templo no es nada. Tú. Señorita Yun, gracias por tu amabilidad. Pero esto es algo entre mi hijo y yo, prefiero resolverlo yo mismo. ¿Qué? ¿Aún piensas resistirte? ¿Acaso tienes el poder para enfrentarte al templo? Es cierto que ahora no tengo poder ni influencia, pero nunca he dependido de eso. Lo que me respalda es mi propia fuerza. Con esa enfermedad tuya, ¿de dónde sacas la fuerza? Bien, entonces déjame mostrarte mi verdadera fuerza. Ye Feng, estás loco. ¿Realmente te atreves a desvelar la tabla celestial? Es solo una piedra vieja, si quiero la revelo. Rebelión. Esto es pura rebelión. Ye Feng, estás buscando la muerte. La tabla celestial está dentro del templo, es sagrada e inviolable sin permiso del gran maestro Lonin. Quien revele la tabla comete un crimen castigado con la muerte. Crimen de muerte en este mundo. Nadie tiene el derecho de dictar mi sentencia de muerte. ¡Qué arrogancia! Veo que realmente no pones al templo en tus ojos. Hoy en nombre del templo te juzgaré. Viejo descarado. ¿Cómo te atreves a intimidar a mi papá? Te daré una paliza que te hará buscar tus dientes por el suelo. ¡Qué insolencia! Niño ingenuo, ¿cómo puedes ser tan atrevido? No creas que porque eres un joven prodigio no puedo contigo. Hoy te enseñaré una buena lección. El sumo sacerdote Zen es uno de los 30 más fuertes de la tabla celestial. Si él decide actuar, incluso un joven prodigio probablemente no pueda hacer nada, aunque el joven prodigio sea talentoso, aún es demasiado joven. Parece que hoy Ye Feng va a tener problemas. ¿Acaso el sumo sacerdote Zen planea abusar de su superioridad? Si intentas detenerme, estarás declarándote enemigo del templo. Ni siquiera la familia Yun de la capital podrá escapar de esta. Tú. Hijito, deja que papá maneje esto, ¿está bien? Papá. Cree en papá. Pequeño, tienes mucho coraje. Pero has profanado la lista celestial hoy. Estás destinado a morir. Senintian, de 48 años. Máximo nivel de habilidad en el arte marcial. Número 29 en la lista celestial, pero con tu talento. En esta vida ya no avanzarás más. ¿Cómo te atreves, tu pequeño encanto, a criticar al maestro Zen? Ja. Yo creo que es porque Ha actuado demasiado tiempo. realmente se cree el número 1 en la lista celestial. ¿Quién soy yo? Pronto lo sabrán. Esto es la lista celestial. Nunca imaginé que veríamos la lista celestial de esta manera. Espera un momento. Miren rápido. ¿Quién es el número 1 en la lista celestial? El legendario ex señor divino, el supremo capaz de someter 3 reinos, Teses. ¿Se llama Ye Feng? Imposible, esto no puede ser verdad. Él es solo un encantador debilucho, ¿cómo puede ser? ¿El ex señor del templo? Esto debe ser un error. Siempre les dije que mi papá es increíble. Senintian, ahora. ¿Te atreverías a ponerme una mano encima? Esto. Ye Feng, ¿qué está pasando aquí? ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo? ¿Cuándo te he mentido? Si me hubieras dicho antes quién eres, las cosas no habrían llegado a este punto. Fuiste tú quien nunca quiso creer en mí. Yo. Ye Feng, deja de ensuciar el nombre de mi señor. Claramente fue tu culpa ocultarte tanto viviendo en la familia Wan durante 6 años como un va de ama de casa a tiempo completo. Tú lo hiciste a propósito, engañando a nuestro señor Nube. No dejes que te engañe. Él no es el número 1 en la lista celestial. ¿Qué? ¿No es el número 1 en la lista celestial? El anterior señor del templo, como el supremo emperador, su poder y habilidades, lo colocan en la cima, capaz de derrotar a los 3 supremos de los reinos, sin caer jamás. ¿Cómo puede estar enfermo con tantos males? Viéndolo así claramente es solo un impostor, un farsante. ¿Qué? ¿Es un farsante? Tienes razón, el anterior maestro del templo, aunque después de participar en aquella batalla de aquel año, desapareció sin dejar rastro, pero tampoco es como si hubiera acabado en la familia Wan como yerno postizo. Maldito Ye Feng, ¿cómo te atreves a jugar conmigo? Ye Feng, deja ya tus pobres actuaciones. No pienses que solo porque tienes el mismo nombre que el anterior maestro puedes hacerte pasar por él. Él es alguien a quien nunca podrás alcanzar. Y todas las personas aquí presentes no son gente que puedas engañar con simples palabras. Vuestras habilidades arrogantes realmente me han dejado boquiabierto. Si fueras realmente el maestro del templo, ¿por qué habrías estado aguantando hasta ahora? Mi padre está en el ranking celestial, al menos. Ye Feng, nunca pensé
Que tu carácter fuera tan despreciable. Que seas temerario y no respetes a nadie bueno lo puedo entender. Pero ahora incluso te atreves a hacer algo tan descabellado. Hasta fingir ser el antiguo maestro del templo. Realmente uno puede cambiar de lugar pero no de naturaleza. Lo que yo digo nunca lo escuchas, pero cualquier cosa que ellos digan, la crees ciegamente, así que entre nosotros dos. Tampoco hay mucho más que decir. No hay nada más que hablar porque hoy. Tu destino está sellado. Has revelado el ranking celestial sin permiso y finges ser el antiguo maestro divino. Tu camino hacia la vida acaba aquí. Acabar con mi vida aún no hay nadie en este mundo que pueda acabar conmigo. Solo te estás aprovechando de la protección del joven supremo y de la señorita Jun, pero frente a mí todo eso no será suficiente. Ríndete ahora, y al menos morirás rápido. Si quieres tocar a mi padre primero tendrás que pasar por mí. Entonces quiero ver de qué eres capaz, joven supremo. El maestro del templo Lonin ha llegado. Es el maestro del templo. Finalmente ha llegado. Jeffen, has llegado al final del camino. Originalmente quería encargarme de ti personalmente, pero ahora veo que será mejor dejarte en manos de la maestra Lonin para que ella decida tu suerte, aunque tu destino será aún más terrible. Quiero ver cómo Lonin va a juzgarme. Vamos a ver hasta cuándo sigues siendo tan arrogante. Jeffen, ¿no te equivocas ahora? No soy yo quien está mal. No tienes remedio para salvarte. No arrastres Pangi juntos. No tienes que preocuparte por mí. Nadie se mueve, Pangi. Señor, dejémonos de aquí. Para no estar implicado. Todo esto es tu respuesta a Pangi. Haré todo lo posible para protegerte. ¿Te acuerdas de esto contigo? Lindo padre para aclarar la relación. La hermana Lonin no nos topará. Ver al señor del templo. Senintian, lo que te he arreglado. ¿Cómo está? El señor del palacio ha sido arreglado. Es solo que algo sucedió aquí. ¿Qué pasa? Señor del templo, algunas personas se atreven a mirar nuestro templo majestuoso y atrévete a descubrir la lista del cielo sin autorización. ¿Quién es tan audaz? No es de extrañar que el maestro esté tan enojado que alguien cosa aquí. Él estaba aquí hace un momento, fingiendo ser el dueño del templo y todavía estafando aquí. También pídale a Lord Lonin que castigue a este funcionario. Entonces, ¿qué vas a hacer? Los subordinados creen que deberían ser arrestados. 18 leyes penales en el templo. Obligado a declararse culpable. Hijo de perra. Eres tú. Lord Lonin, ¿qué está pasando aquí? Maestro del templo. No tratar y perfeccionar este asunto es simplemente un crimen. Pídele también al señor del templo que perdone. Tienes que morir, pero tu pecado. No puedo evitar que mi juicio se vaya. Tío, ¿qué diablos está pasando aquí? Tianban está establecido por el señor. Siempre ha sido considerado como un tesoro por el maestro del templo Lonin, pero incluso yo sufrí tal castigo. Jeffen. Es aún más inevitable, sin duda morirá. Tan bueno. Mi señor, afortunadamente hemos estado con ese niño enfermo. Rompí el contacto, incluso Sensiba o no puede escapar. La ira de Lord Lonin, me temo que solo, aún peor. Yo me divorcié de él. La decisión más correcta. Lonin, hermana, abraza. Yepangi no es grosero. ¿La hermana menor se ha portado bien recientemente? Por supuesto, la batata es buena. Pequeña hermana menor. Señorita Pangi, es en realidad. ¿No significa esto la hermana menor del maestro de Lonin? Su maestro es el maestro del templo. No es de extrañar que Pangi sea un joven venerable. Resultó ser enseñado por ese adulto. Hija, esto es para nuestra familia. Es una gran cosa, mamá. Estás diciendo que Pangi y el señor. Es la relación maestro-aprendiz, entonces nuestra familia está subiendo incluso. Alcanza alturas sin precedentes. Pero la premisa debe eliminarse. Jeffen, ese pequeño y lindo, solo te estorbará obstruir el desarrollo de Bangia. Pero después de todo es el padre biológico de Pangi. Debido a esta identidad el señor de Lonin puede no. ¿Qué le pasa, hija? Podemos hacer esto.
El señor del Palacio Lonin está aquí. Guan Yun ha perdido la distancia, por favor no se sorprenda. Eres el dios de la guerra Guan Yun Wan. La madre biológica de Pangui es. Señor de Lonin me conoce, es un honor para mí. Si no fuera por la maestra, la hermana, siempre te extrañaba. No sabía que eras ella. Madre que no se ha visto en 6 años. No sabes nada, no soy yo Guan Yun. No quiero ver a Pangui, pero estos 6 años. Su padre me ha impedido conocer a mi hija. Papi Pangui impidió que se conocieran, sí. El padre de Pangui es uno. El villano despreciable no solo me lleva. La connivencia con la señorita Yungia, incluso vendiendo a mi hija a la familia Yun. Hermana Lonin, ella está diciendo tonterías. A Pangui le lavó el cerebro. Tengo una gran opinión sobre mi madre biológica, así que... Tengo una pregunta despiadada, quiero que te presentes. Ayúdame a recuperar la custodia de mi hija. ¿Quieres volver a la custodia de Pangui? Mira la opinión de mi maestro. Este tipo de cosas pequeñas no debería ser problemático. Ese gran hombre. Aprendiz Lonin ver maestro. Maestro, mi maestro. Levántate. ¿Este enfermizo realmente es el maestro del Salón Lonin? ¿Eso significa que él realmente ocupa el primer lugar en la lista celestial? El exdirector del Salón Divino, ¿cómo es posible eso? Enfermizo. Mi maestro ha agotado todas sus fuerzas para proteger al Reino Dragón. Luchó contra los 3 supremos de los dominios. Solo así pudo proteger un rincón del mundo mortal. ¿Quién puede igualar tal hazaña? ¿Qué derecho tienen ustedes de comentarlo? ¡Qué atrevimiento! Fue un malentendido. Realmente no sabíamos que él era tu maestro. Siempre he dicho que mi padre es el primero en la lista celestial, pero ellos no me creyeron. Ja, ja. Los niños siempre bromean. Tío te comprará dulces, ¿de acuerdo? Yefeng, nunca pensé que tú estuvieras escondiendo tanto. ¿Soy yo quien está escondiendo algo? Desde que entré por la puerta, cuando me han mirado directamente a los ojos, todos actúan como si fueran superiores. Como si se creyeran mejores que los demás. ¿Pueden pisotear y humillar a otros a su antojo? Yo. Ahora todavía piensas que no tengo derecho a cuidar de Xiao Dihua. No. Claro que tienes derecho, tú eres el padre de Pangui. Nuestra Yun es la madre de Pangui, los dos criaran juntos a Pangui. Dale a Xiao Dihua una familia completa. También quiero darle a Pangui un hogar completo. ¿No está bien entonces? ¿No estamos resolviendo este malentendido? Pero ahora veo claramente tu verdadera cara. Tú simplemente no puedes darle a Xiao Dihua el amor de una madre. Yefeng, no te pases. ¿Me estoy pasando? Solo estoy cumpliendo tu deseo. ¿De verdad tienes que ir tan lejos? Ya te he pedido perdón. ¿Qué más quieres? Te inclinaste ante el llamado poder, posición y estatus. Si hoy Xiao Dihua no fuera el joven supremo, y yo no fuera el exdirector del Salón Divino, ¿cambiarías tu opinión? ¿Yo acaso quieres que Pangui pierda a su madre? ¿A tan corta edad? No necesitas preocuparte por eso. Naturalmente cuidaré bien de la hija de mi prometida. Pequeño Pangui, ¿te gustaría ir a casa conmigo? Hermosa hermana es una buena persona. Mamá no es buena con las batatas pequeñas. No es bueno para papá. Yun Yao, no estás aquí. Yo soy su madre. No está calificado para cuidarla. No olvides que eres tú. Empujarlos. ¿Por qué eres solo un trasfondo de la familia Yun? La dama mayor que está aquí. Además de los antecedentes familiares. No te mergas compararte conmigo. No soy mejor que tú. Por supuesto que he trabajado duro durante más de 20 años para convertirse en una generación de God of War sin mencionar. Ahora estoy matando a Beiyu Yanzu y Beiyu Pavilion. Estoy en la lista del cielo, soy difícil para ti. La búsqueda de la existencia Ting. Te ves demasiado. Si no fuera por la ayuda de la hermana menor Pangui. Solo porque eres digno de estar aquí. Señor de Lonin, ¿quieres decir? ¿Mi mérito se debe a Pangui? Usted Guan Yun puede tener todo hoy. Es imposible confiar en Pangui y en mi maestro. Beiyu Pavilion fue asesinado por mí mismo. Incluso si eres el maestro del templo no puedes decir una palabra. Solo borra mis logros. Uno de los 13 reyes del norte es antiestético. Pero la base de cultivo también es un hombre fuerte en el reino del gran maestro. Su cultivo es suficiente. ¿Por qué puedes resistir a la horizontal? Yo. Si Guan Yun realmente pudiera, el enemigo ha ganado el territorio del norte. Fue recetado por él. Todavía robé el centro de atención de mi hija. ¿Por qué es tan desvergonzada? No es así si no lo miras. La cara de la hermana menor se basa en tus calificaciones. No es suficiente para estar en la lista del cielo incluso si es solo el último asiento. No hay nada que decir. Camote pequeño, vamos.
Esta es tu búsqueda. No te apresures a regresar y recibir el castigo. ¿Es cierto que hice algo mal? Adulto, esto no tiene nada que ver contigo. Simplemente hiciste una elección que la gente normal haría. No es más que ese débil de Jeffen quien se apoya en el Gran Lonin para intimidar a otros con su poder. No seas irrespetuoso. Al fin y al cabo eres ese gran personaje. Guan Yun, no te menosprecies. Después de todo, eres una diosa guerrera del país Lon. Una figura importante en el campo de batalla, mi tío me acaba de contar. Ese líder del templo ya está acabado. ¿Acabado? El anterior más fuerte de las 3 regiones, a costa de su vida gravemente herido. Si el antiguo líder del templo no estuviera acabado, ¿por qué se retiró tan temprano? Pero aunque fuera el antiguo maestro del templo, ¿qué importa eso? Son solo cosas pasadas. Ahora no es más que un enfermo terminal. Un simple débil con respaldo. Por mucho que haya brillado antes, ahora no es más que alguien que depende de ayuda externa para sobrevivir miserablemente. Supongo que el Gran Lonin simplemente siente nostalgia y ayudó a Jeffen, por lo que le arrebató tu oportunidad de entrar en la lista celestial. Casi me engaña de nuevo, qué lástima. La ceremonia de nominación que pertenecía originalmente a nuestra Yun fue arruinada por este débil. Yun, dentro de unos días será el torneo de artes marciales, que ocurre una vez cada 6 años. En ese momento no solo los grandes expertos del país Lon se reunirán, sino también los fuertes de la lista celestial. Y entonces será tu momento de brillar. Porque el torneo de artes marciales siempre ha tenido una regla no escrita, desafiando a los fuertes de la lista celestial. También puedes entrar en ella. Pero no necesitas estar primero en la lista celestial para participar en el torneo de artes marciales. Con la influencia de mi tío, conseguirte un lugar no será difícil. Señor Sen, eres demasiado amable. Con nuestra Yun. Dada nuestra relación, con Yun no hay necesidad de ser cortés. Sin embargo, después del torneo de artes marciales, terminaremos nuestro matrimonio. ¿Quién iba a pensar que el famoso, antiguo maestro del templo estaría viviendo entre la familia Wan? Solo es un título vacío además ahora mismo. Solo quiero criar bien a mi pequeño boniato. ¿Es verdad lo que dicen que tu cultivo fue sellado por los supremos de las 3 regiones? Más o menos. Hermosa hermana eres tú para la batata. ¿Estás buscando una nueva madre? Niños no hablen. Creo que el pequeño Pangui tiene razón. Jeffen, ¿cuándo planeas? Señorita Yun, su contrato de matrimonio. Pero los ancianos de ambos lados. Un acuerdo verbal. Ya tengo batatas. ¿Y qué? No me importa. Pangui, ¿quieres hermana Yun Yao? Sé tu nueva mamá. De acuerdo, me gusta la hermana Yun Yao. Papá, quiero que la hermana Yun Yao cuando mi nueva mamá. Señorita Yun, solo soy una. ¿Por qué quieres casarte conmigo? ¿Necesitas una razón para gustar a alguien? ¿No es necesario? Desde que desapareciste. Te he estado buscando. ¿Todavía no ves mi actitud hacia ti? Te encontraré cuando lo pienses. Recuerda contactarme. La razón por la que la señorita Sifu Yun te está buscando puede ser porque la familia Yun tuvo un gran evento recientemente. ¿Qué pasa? En unos días será la conferencia de Budo. Se acerca el antepasado de la familia Yun, el estado de las principales fuerzas en Beijing. Quiero sacar a la familia Yun de las 4 familias principales. El movimiento de la señorita Yun debería ser usar su poder. San Sesiao. ¿Quieres que la rechace? ¿Por qué negarte? Dígale que lo pensaré. ¿Qué? ¿Le vas a prometer? Ella me ayudó a mí y a la batata una vez. ¿Y si la ayudé una vez? ¡Qué bien! La batata tiene una nueva madre. Señor del templo, esto es para la conferencia de artes marciales. Lista de jugadores. Guan Yun. Tienes que ayudarla a solicitar la admisión. Señor, no lo sé. O debe ser mi sobrino Sen Lanzan. En secreto. Parece que este Guan Yun no se rindió. Quiere probarse a sí mismo. Señor del templo, cancelaré su admisión. No agrega su nombre. A Guan Yun no está con un adulto. Divorcio. Por eso tengo que agregarme. Solo aprovecho esta oportunidad. Déjala ver si dejó a Sifu. ¡Qué inútiles! Los adultos se han convertido. Puedes ir a la conferencia de Budo. Se dice que esta invitación es Lord Lonin, otorgado a usted personalmente. Parece que el maestro Sen no nos mintió, Lord Lonin. Ella te reconoció sin culparte.
Parece que el banquete de nominación es solo para tener en cuenta la cara de la señorita Pangi Lord Lonin. Elegirá ayudar a Yefeng a hablar. Después de todo, la fuerza externa es solo una fuerza externa. Es realmente poderoso, lo demostraré al mundo exterior. Mi elección no está mal. Yefeng, te llevaré a casa hoy con mi papá. Él siempre ha estado hablando de ti. Sí, ¿no es esta nuestra dama mayor de la familia Yun? ¿Por qué estás dispuesto a volver? Mi negocio no es tu turno. No me preocupo por ti. Mi buena hermana, he oído que has estado buscando a tu prometido durante tantos años. ¿Lo encontraste? Tú eres Yefeng, ¿verdad? Mi hermana es nominalmente el prometido. Si no pasa nada debería ser yo. Escuché que fuiste a la frontera norte en 10 años. Creí que estabas muerto. Inesperadamente me retiré a mitad de camino y corrí a Bangia. Fui a ser yerno. Mi papá no lo hizo. Yo también traje una pequeña botella de aceite. Yefeng, eres realmente desvergonzado. Ahora arrastra a la familia y trae la boca a nuestra familia Yun. Mezclar y beber está aquí. Yun-Yang. Habla por mí. Yun Yao, tienes mucha hambre. Puedes comer este tipo de ternura que otros no quieren. Tú. No intimidar a la madre de Yun Yao. ¿Por qué eres linda? Todavía quiero salir, lo creas o no ahora. Solo los sacaré de aquí. Te atreves. Esta es la familia Yun, soy el joven maestro de la familia Yun. Quiero tirarlos y nadie puede detenerme. No te muevas. Así. ¿Cómo es esto posible? Te dije que no lo hagas, ¿por qué? ¿Cómo te atreves a dejar que esta linda me lastime? Ven aquí. Los abolió por mí. Yun-Yang, tiene suficientes problemas. ¿Estás buscando algo? Yun Yao, ¿estás protegiendo a dos forasteros? Yefeng es mi prometido, su hija. La naturaleza es mi hija. Si te atreves a moverla, eso es contra mí. Yun Yao, ¿sabes que los llevas a la casa de Yun? Lo que significa esto no es solo dañar la cara de la familia Yun o dejar que la familia Yun se convierta. Todo el hazme reír de Sanjin. Mi padre no avergonzaría a mamá Yun Yao. Él es un arroz blando enfermo. No es vergonzoso. Si vuelves a hablar mal de mi padre te golpearé. Tu tono es tan grande. Quiero ver quién es. Atrévete a jugar en mi familia Yun, papá. Debes vengarte de mí. ¿Quién se atreve a lastimarme? Papá, has entendido mal. Yefeng es mi prometido. Esta es su hija. Él es Yefeng. Si no siempre has estado. ¿Estás pensando en él? Ahora lo tengo. ¿Ves cuando nos casamos? No estoy de acuerdo con este matrimonio. Papá, estás bromeando, ¿verdad? Obviamente usted hizo este contrato de matrimonio. Es este matrimonio. Yo lo hice, pero... eso es solo un acuerdo verbal. El bebé lo besa a Yefeng. ¿Qué calificaciones tiene la pequeña linda que no tiene nada? Es digno de ti. Papá divorciado con un bebé. No podemos. Fue asesinado por bromas de las principales familias en Beijing. Papá, Yefeng es muy bueno. Es solo un tipo de comida blanda. Otra identidad. En realidad es. No lo aceptaré. Además, la carta de nombramiento de Li ya ha llegado. Te voy a casar con el rey de la familia Li. Li Yine, ese amante volando por todo el cielo. Hombre erótico. Li Daren es el joven talento más destacado en Beijing. ¿Por qué hay más amantes? La familia Li es la primera de las 4 familias principales en Kioto. El poder es solo superado por el templo. La fuerza de su rey de guerra Li Yine no es pequeño. Clasificado a una edad temprana. La segunda posición en la lista del cielo. Nadie puede comparar con el señor. Es un honor casarse con la familia Li. Incluso nuestra familia Yun está con Ron Youyan. Papá, incluso si es deslumbrante. Pero también es un hombre de carácter corrupto. No me casaré con él. Este asunto no te permitirá pasar unos días. Es la conferencia de Budo, esta es nuestra familia Yun. Tu última oportunidad ese día. Debe casarse con Lord Lee. Si por ti. La familia Li apuntó a nuestra familia Yun. Hacer que nuestra familia Yun caiga en las 4 familias principales. Las consecuencias de esto. Pero no puedes pagarlo. No te preocupes, estoy aquí. Si no quieres casarte nadie puede forzarte. Pangi también protegerá a la mamá de Yun Yao. Solo porque ustedes dos quieren intervenir. Cosas de la familia Yun. ¿Quieres que te golpeen de nuevo?
Esta es la familia Yun, pero no puedes ser presuntuoso, Yefen. Te aconsejo que no te interpongas. Divan obedientemente el contrato de matrimonio, así bien por todos nosotros. ¿Y si digo que no? Entonces no me culpes por ser despiadado. Aunque Junhia es débil recientemente, pero no es que un gato o un perro como tú pueda ofender. Papá, no seas impulsivo, Yefen. No es algo que nuestra familia Yun pueda permitirse. Jun Yao, ¿dices lo contrario? Nosotros Junhyagi somos las 4 familias principales de Sanjin. Me temo que esta enfermedad no funcionará. Yun Yang, cállate, ¿sabes? ¿Qué tan alta es la identidad de Yefen? Suficiente, ¿cómo puedes ayudar? Un extraño habla así. Rechazar a Lida, las consecuencias serán tan graves. Nuestra familia Yun no puede permitírselo. Lord Lee es el segundo más fuerte en la lista. ¿Quién puede competir con eso? El segundo en la lista del cielo no es el oponente de mi papá. ¿Quién crees que es tu padre? No uno en la lista de dioses del templo. Yefen es de hecho el último dios. ¿Qué? Que él es el señor de Dios. Papá, no escuche sus tonterías. Ya lo he estado. Es el yerno abandonado de Bangia. ¿Cómo podría ser? No tiene cultivación en su cuerpo. Es realmente imposible ser el señor. El cuerpo de Yefen tuvo un accidente, pero él. No hay duda sobre la identidad del señor. No me importa quién sea. Nunca lo dejaré entrar en nuestra casa. Tienes que casarte con Lord Lee. Pensé que la familia Yun era un grupo de personas razonables. No esperaba ser un grupo. Las personas que tienden a ser prósperas. El bastardo dijo que la tendencia. ¿Me equivoco? No es lo que es vender mujeres para la gloria. ¿De verdad crees que no nos atrevemos a moverte? ¿Quién se atreve a mover a mi papá? Este es el Junior Supremo. Bien, me retracto de lo que dije. Papá, lo has descubierto. Junior Supremo puede quedarse como hija adoptiva de Jun Yao, pero Yefen, esta pequeña chica, tiene que salir de casa. Papá, ¿y cómo pudiste ser así? Criamos al joven supremo para él. Es su honor y como compensación. La culpa de la lesión de mi hijo. Lo que ustedes piensan es hermoso. ¿Y si no estoy de acuerdo? Esto no puede. Junior Supremo debe quedarse, como mis gastos médicos. ¿Te atreves? Junior Supreme es bueno, pero no eres suficiente. En nuestra familia Yun, el antepasado de nuestra familia Yun, pero fue promovido profundamente por el Señor. Está entre los 10 primeros. Si él dispara, incluso si eres un adolescente supremo, también te reprimirá. Lo promocioné. Tu antepasado se llama Yun Feiyan. Negrita el nombre de nuestros antepasados. También puedes llamar directamente. Me los quitaron. Detente todo por mí. ¿Por qué saliste? Hiciste un gran movimiento. ¿Cómo puedo quedarme de brazos cruzados? No lo sabes, lo hacemos. Todo por el bien de la familia Yun. La conferencia Budo está a punto de comenzar. Mi familia Yun está influenciada por muchas fuerzas. Difícil de sostener. Y tu límite es. Para su seguridad solo podemos poner Yun Yao. Casarse con la familia Li puede proteger a nuestra familia Yun. Gloria del mundo bastardo. ¿Cuándo cayó mi familia Yun? Matrimonio de mujeres. Ven a mantener la estabilidad. Pero Lord Lee no lo hará. Li Ne. Aunque no está mal. Incluso si lucho por mi vida. No podemos dejar que nuestros discípulos de Junhia, siendo un poco agraviado. Si eso es todo. No hará un movimiento tan grande. Porque siento el aliento supremo de la juventud. Antepasado, no sabes nada, Yun Yao. Traje a 2 personas para causar problemas en la casa de Yun. Uno de ellos se atrevió a fingir ser un dios. Asume el corazón de Dios. Para proteger al país del dragón independientemente de la seguridad personal. Batalla decisiva con Trido Human Supreme. El mérito es encomiable. Es lo que admiramos mucho. ¿Quién se atreve a fingir ser él? Atrévete. Es el niño enfermo quien se atreve a fingir ser el dios. El antepasado fue abandonado por Bangia. Ahora quiero volver a entrar en la familia Yun y pedirle a los antepasados que disparen. Suprimirlo. Te atreves a ofender. Yun Feiyan conoció al Señor Dios. Yun Lao, no es necesario que seas tan cortés. ¿Es realmente el antiguo maestro divino Yun Yao? ¿Por qué no lo dijiste antes? Ya lo había dicho, pero no me creyeron.
Maestro divino, los discípulos de mi familia Yun se atrevieron a ofenderte, inmediatamente los expulsaré de la familia. Haz con ellos lo que quieras. Anciano, por favor, no. No sabíamos que él era el maestro divino. Está bien, fue un acto involuntario. Gracias, maestro divino. ¿A qué esperáis para retiraros? Maestro divino, porque siento que no puedo percibir tu nivel de cultivo. Anciano, no lo sabes todo. El cultivo de Yefen fue sellado por los tres supremos. ¿Qué? Maestro, tú. Hubo un contratiempo en aquella batalla. Pero ahora básicamente ya no hay problema. Me alegra oírlo, maestro divino. Has venido a nuestra familia Yun por... Los asuntos de la familia Lee y el torneo marcial, ¿verdad? Lo resolveré en nombre de la familia Yun. Pero tu nivel de cultivo. Anciano, puedes estar tranquilo. Si Yefen ha hablado, él seguramente tiene un plan. Abuelo, mi papá es muy poderoso, ¿sabes? Eso está bien, maestro divino. Si necesitas algo, no dudes en pedírnoslo. Yefen, gracias, solo haz que el señor del templo Lonin intervenga y esto se resolverá. Lonin tiene otros asuntos y no puede intervenir por ahora. ¿Ah? Entonces, ¿qué hacemos? No importa, yo intervendré personalmente. ¿Qué? Incluso si Pangi es una joven suprema, ella tampoco puede hacerlo después de todo. Line, el segundo en la lista celestial, también está al acecho. Mamá Yun Yao, no es Pangi quien intervendrá, es papá quien lo hará personalmente. ¿Cómo es posible? Con tus habilidades actuales, ¿cómo puedes lograrlo? No te preocupes, solo espera y verás. Felicidades, maestro, tu cultivo ha sido liberado y has alcanzado el pináculo. En este mundo nadie será rival para ti. Mi cultivo estuvo sellado durante 6 años, pero debido a eso, logré cruzar ese umbral. También se puede decir que es una bendición disfrazada el gran torneo marcial. ¿Cómo va la preparación? El gran torneo marcial es una tradición del templo usado para reorganizar a los más fuertes de la lista celestial. Por lo general no debería haber demasiados cambios drásticos. Pero este año quizás sea diferente. Maestro, después de todo usted ha estado desaparecido durante 6 años. Sin su poder intimidatorio, muchos en el top 10 de la lista celestial se están moviendo inquietos, especialmente. El segundo clasificado de la lista celestial, Line, ya ha anunciado al mundo que en este gran torneo marcial se convertirá en el número 1. Line quiere ser el primero de la lista celestial. La fuerza de Line realmente no es ordinaria con sus habilidades. Fue capaz de alcanzar el reino celestial en solo 6 años, pero con su talento y prestigio. Está muy lejos de lo que usted logró en su momento. Él simplemente no está calificado para llegar al primer puesto de la lista celestial. Si él quiere desafiarme, entonces le daré esta oportunidad. ¿Qué más da? Entendido, discípulo. Además, Guan Yun de la familia Guan también participará en este gran torneo marcial. Guan Yun. Supongo que Guan Yun todavía está molesta por la cancelación de su nominación y quiere probar algo a través de esto. Pero con su talento probablemente ni siquiera pueda entrar en el lugar del torneo. No te preocupes por ella después de 6 años de silencio. Es hora de tomar una decisión. Discípulo Lonin, felicito de antemano a mi maestro por regresar al templo. Estos son los fuertes de la lista celestial. ¡Qué aura tan espantosa! Parece que todos se dirigen hacia esa lápida. Según se dice, el templo envió a 3000 arqueólogos, un gran grupo de ellos buscando durante años en la cordillera Kunlun. Finalmente, dentro de unas ruinas misteriosas, encontraron la lápida de la iluminación, de valor incalculable, señor Sen. Este objeto tiene un origen tan misterioso. La lápida de la iluminación puede medir el talento y el potencial de un guerrero. Y también es la prueba de ingreso al gran torneo marcial. Solo aquellos que puedan activarla exitosamente podrán avanzar al siguiente campo de batalla. Se dice que el anterior líder del templo una vez activó 10 niveles de talento perfecto, siendo considerado el mayor logro histórico. Usted, señor, quien crió a alguien como Pangi, un joven supremo. Activar la piedra de la iluminación será pan comido. Lástima que Pangi fue llevado por ese enfermo. De lo contrario, seremos testigos juntos. El surgimiento de una nueva leyenda. Mientras Yune muestre un talento deslumbrante, el templo no será ignorado. Cuando realmente te unes al templo, ¿no es fácil recuperar la custodia de Pangi? Hoy voy a estar aquí. Recuperar todo lo que perdí. Pangi también puede ayudar a la madre de Yun Yao a luchar contra los malos. Pangi todavía es joven y espera hasta que crezca para ayudar a la madre de Yun Yao. Dáselo a papá hoy, ¿de acuerdo? De acuerdo, Pangi, confía en papá. Yefen, ¿qué estás haciendo aquí? Parece que no tiene nada que ver contigo. Budo Conference es el más fuerte de la lista celestial. Estás compitiendo por un lugar lindo con manos sin poder de pollo. ¿Qué estás haciendo aquí?
Mi papá es el número 1 en la lista. Mi papá puede participar naturalmente. Conferencia de artes marciales. ¿Qué fuerza tiene para demostrar que es? Lista del cielo. Una pequeña linda y débil se atreve a desafiar. Tianban Zuqian no lo sabe. El cielo es alto y la tierra es espesa. Presumiblemente eres la señorita Yun. Vea sus malas habilidades de actuación y sea. Barrí el piso así que te dije. El significado de venir hoy es buscar el perdón de Yune. Ye-Feng, ya lo he dicho. No hay posibilidad entre tú y yo. ¿Por qué molestarse? Estoy enredado. ¿No es esto lo suficientemente obvio? Ya no es posible morirte este corazón temprano, a menos que usted ponga la custodia de Pangui. Dáselo a Yuner y te perdonaremos por arruinar a Yuner. Banquete de nominación. Sus habilidades farisaicas realmente me hacen abridor de ojos. El hombre moralista eres tú. Ni siquiera eres elegible para entrar aquí. ¿Quién dice que Ye-Feng no es elegible? Ye-Feng está participando en la guerra en nombre de mi familia Yun. ¿Tiene alguna opinión? ¿Qué haces que este niño enfermo? Representar a la familia Yun en la conferencia de Budo. La señorita Yun cree que la reputación de la familia Yun es demasiado alta. Que venga aquí. Es vergonzoso. ¿Qué demonios eres tú? ¿Cómo te atreves a juzgar a mi familia Yun? Tú. Señorita Yun, ¿realmente vale la pena que hagas esto? Por un enfermizo. ¿De verdad estás dispuesta a poner en peligro a toda tu familia Yun? Eso no es algo de lo que debas preocuparte. Confío en que Ye-Feng me dará una sorpresa. Señorita Yun, parece que esta vez vas a quedar decepcionada sin mencionar la autenticidad de su identidad. Solo mira ese cuerpo débil con que va a competir contra los maestros del torneo marcial. Mi confianza no es algo que merezcas conocer. Todo lo que sabes hacer es fingir habilidades misteriosas. Con tu nivel actual de fuerza probablemente ni siquiera puedas pasar la prueba de la piedra de la iluminación, ¿verdad? La piedra de la iluminación no es nada difícil. Qué arrogante eres al hablar así de la piedra de la iluminación. Solo aquellos con talento extraordinario y gran poder pueden activarla. Tú no tienes talento ni fuerza. ¿Con qué derecho hablas aquí con tanta arrogancia? Si ella puede venir porque yo no puedo. ¿Impertinente? ¿Cómo te atreves a insultar a mi señor? El torneo marcial se basa en la fuerza individual. Yun, como la diosa guerrera del país del dragón, obviamente tiene esa capacidad. ¿Y tú? Solo eres una pequeña adorable. Ye-Feng, has dicho mucho. Pero en resumen, solo quieres usar este torneo marcial para probar tu valía, ¿verdad? Bien. Hoy te daré la oportunidad de enfrentarte conmigo. ¿En qué competiremos? Usaremos la piedra de la iluminación para ver quién tiene más talento. Si pierdo, entonces Wang Yun admitirá abiertamente, y te pediré disculpas. Pero si tú pierdes, entonces cederás la custodia de Pangui. A mí este es el trato. ¿Te atreves a aceptarlo? Las adorables siempre serán adorables, antes gritabas. Tan arrogante, ¿y ahora tienes miedo? Lo que quiero decir es que ella no tiene derecho a competir conmigo. ¿Qué quieres decir? Si ni siquiera puedes igualarme, ¿cómo podrías derrotar a papá? Ye-Feng, ¿así es como educas a Pangui? ¿Por tu propio interés egoísta dejas que un niño te alabe? Lo que dijo Pangui es verdad. Ye-Feng, solo sabes esconderte detrás de los niños. Mi señor es la figura más brillante del país del dragón. La diosa guerrera, este pequeño encanto, tiene miedo. También es bastante normal. Ye-Feng, si no te atreves a competir, lárgate de aquí cuanto antes. Quedarte aquí solo servirá para quedar en ridículo. Estoy quedando en ridículo. ¿Acaso no es verdad? Si tienes habilidades, muéstralas. Deja que todos aquí lo vean en lugar de estar aquí, hablando sin sentido. Bien, ya que insistes tanto. Entonces te complaceré. ¿Qué quieres decir? Acepto tu desafío. Este debilucho realmente se atreve a aceptar el desafío. ¿Cómo puedes ser tan obstinado? Un tipo que ha sido un padre casero por 6 años, ¿cómo puedes compararte con la gran diosa guerrera que ha luchado en el campo de batalla? Deberías darle una buena lección. Ye-Feng, al menos ahora muestras algo del aspecto que un hombre debería tener, pero eso no cambia mi opinión sobre ti. Un débil siempre será un débil. Nada está decidido, como sabes que tú. ¿Ganarás seguro? Lo que más me enorgullece de mi Wang Yun es mi fuerza actual. Es el resultado de mis arduos esfuerzos y entrenamiento incansable. No tienes ni idea de cuánto esfuerzo he puesto en esto. ¿Quién es esta persona que participa en la prueba de comprensión? ¿No es esa famosa diosa guerrera Wang Yun de la que todos hablaban? Ella podría haber alcanzado el último lugar en la lista celestial. Pero por alguna razón lo canceló. Supongo que quiere usar la piedra de la comprensión para probar su valía. Con su talento para la lista celestial. Activar la piedra de la comprensión no debería ser un problema. Ye-Feng, hoy te mostraré qué tan grande es la brecha entre tú y yo. Sabía que mi señora definitivamente lo lograría. Evaluación fallida.
Talento insuficiente. Por favor, sigue intentándolo. Sé cómo es posible. Mi señora ha fallado, pensé que sería increíble. Pero parece que no es gran cosa, después de todo no es de extrañar. La fiesta de nominación fue cancelada porque sus cualificaciones simplemente no eran suficientes. Señora, ¿está usted bien? Imposible. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cuánto esfuerzo he dedicado? ¿Cómo puede ser que no haya ni un poco de resultado? Junior, no te preocupes, tal vez ocurrió algún tipo de accidente. ¿Acaso la piedra de la iluminación tuvo algún problema? La piedra de la iluminación ha sido transmitida desde la antigüedad. Es un tesoro supremo, ¿cómo podría fallar? Ya te lo dije antes, la única razón por la que entraste en la lista celestial es porque Xiao Diwa te cedió el mérito. Imposible, esto es absolutamente imposible. Jeffen, deja de regocijarte en nuestra desgracia si ni siquiera nuestro señor puede activar la piedra, mucho menos tú podrías hacerlo. Así es, Juner no ha perdido esta apuesta. Activar la piedra de la iluminación es algo tan fácil como darle la vuelta a la mano. Este poder, ¿cómo puede ser más fuerte que el de Wang Yun? ¿Quién es esta persona? Nunca lo había visto antes. ¿Acaso es algún maestro oculto? ¡Qué susto! Realmente pensé que este debilucho podría activar la piedra de la iluminación. Solo está fingiendo habilidades, Jeffen. Si tú tampoco puedes activarla, ¿con qué derecho insultas a nuestro señor? Así, aún no ha terminado. ¿Qué pasa? ¿La piedra de la iluminación aún no ha completado su evaluación? Esperen, miren. La piedra de la iluminación se iluminó. ¿Acaso este debilucho realmente puede activar la piedra de la iluminación? ¿Será que ha estado ocultando su verdadera fuerza todo este tiempo? Resulta que solo estaba esperando para burlarse de mí. Solo se iluminó un anillo. ¿Eso qué significa? Significa que solo tienes ese poquito de talento. Entrar en la lista celestial ya es un gran logro, señor. No hay necesidad de preocuparse, contamos con el señor Sen. El señor Sen también es un fuerte competidor en la lista celestial y además puede iluminar 3 anillos. Si mi elección definitivamente fue correcta. ¿10 anillos? ¿Son 10 anillos? ¿Talento perfecto? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que apareció algo así? La última vez fue con el anterior. Señor del Palacio. Parece que en nuestro país va a surgir otro experto supremo. ¿Acaso este debilucho realmente posee potencial de nivel supremo? ¿Podría ser el anterior señor del palacio? Potencial de nivel supremo. Antiguo señor del palacio. Advertencia, error del sistema. Advertencia, error del sistema. ¿Cómo puede ser que la piedra de la iluminación se haya roto? ¿Cómo es esto posible? Solo hay 2 posibilidades. Si no fuera por su talento potencial habría superado con creces la estela de la iluminación. El rango que puede soportar es que no funcionó. Debe haber sido un mal funcionamiento, es un niño enfermo. ¿Cómo puedes tener un talento tan increíble? O tal vez movió sus manos y pies en secreto. Jeffen, eres una mierda. Te engañaste en secreto. ¿Qué ojo viste que hice trampa? Las estelas de piedra de la iluminación explotaron, no tus manos y pies. ¿Qué más puede ser? Es por mi talento. No puedes soportarlo. Eres ridículo. Has estado en mi familia durante 6 años. ¿Cuál es tu virtud? Todavía no sé que eres solo un pequeño lindo. ¿No puedes permitirte perder? Soy la diosa de la guerra si no haces trampa. ¿Cómo puedes ganarme? No sé qué decir. ¿Hay algún problema con la estela de la iluminación? Se puede ver por su desempeño. Tu Wang Yun no eres rival. Jeffen. Mi generación de diosa de la guerra no soy tan buena como él. Solo necesito una espada para matarlo. Wang Yun, ¿qué vas a hacer? No olvides que esta es la asamblea de Budo. Él arruinó mi fiesta de nominación. Me hace humillar y no matarlo. Difícil de entender mi odio. ¿Te atreves a lastimarlo hoy? Haré todo lo posible para mantenerte en Zongai. La exclusión de la lista. Señorita Yun, todo esto es un malentendido, no se lo tomes en serio. Yune bajó rápidamente la espada. Si hay otra vez. No me culpes por ser amable con ustedes. La señorita Yun es tan poderosa. Una sola frase nos permite. La familia God of War está excluida. ¿Crees que nuestra familia Yun no tiene esta habilidad? No, la familia Yun va a Beijing.
4 familias principales eliminan a Bangia de la noche a la mañana. Por supuesto que es fácil, pero... esa es solo la familia Yun antes que tú. ¿Qué quieres decir? Por lo que sé su situación actual en la familia Yun. No seas optimista, incluso a punto de caer. Las filas de las 4 familias principales. ¿Tu familia Yun todavía tiene esta fuerza? Maestros, en lo que quieres decir es... la familia Yun ha caído. Me enteré de la señorita Yun. Por esta enfermedad ella se negó a el matrimonio del dios de la guerra de la familia Lee. Estoy tan enojado que estoy a punto de encontrar a tu familia Yun. Liquidación. Estás hablando del que tiene solo 30 años. Entró en el segundo rey de la familia Lee. Lee Ne. Este Jeffen es un flagelo. Si no fuera por él, ¿su familia Yun caerá aquí? Señorita Yun, ¿estás seguro de que realmente quieres protegerlo? Solo un Line no puede mover a Yungia. Distrito. ¿Sabes lo horrible que es la fuerza de Lord Lee? No puedo imaginar. Él es para mí. Es solo una derrota. Jaja, el hombre derrotado. Mi papá es el número 1 en la lista. Es el segundo en la lista, por supuesto que no es el oponente de mi papá. ¿Cómo puedes arruinar al maestro Lee presuntuoso? Es simplemente un hombre sin cultivo. ¿Cómo se puede comparar con el maestro Lee? Jeffen, ¿no tienes un poco de autoconocimiento? ¿Qué más puedes hacer además de hablar aquí? Ustedes son los que no tienen autoconocimiento, ¿verdad? Ni siquiera estás calificado para ingresar a la lista celestial. Comente sobre mí. Jeffen, tú. Solo te ganaste el poder por un tiempo. Todavía quieres presumir para siempre. Estoy hablando de la verdad. ¿Qué significa fanfarronear? Jeje, entonces no pon Line. Es cierto a los ojos. ¿Cómo es? Muy bien, eres realmente una especie. Espero que después de que llegue el SR Lee tu boca está tan dura. Jeffen es demasiado impulsivo. La fuerza de Lee Ne no puede ser pequeña. Yun Yao, mamá, no te preocupes, mi papá es el más poderoso. Jeffen, sé que eres el número 1 en la lista. Pero ese es también el brillante récord anterior. Ahora estás bloqueado. ¿Cómo puedo enfrentarme a Lee Ne? Esto no es algo de lo que debas preocuparte, solo necesitas saber. Mientras yo esté aquí, nadie se atreverá a tocar a la familia Yun. Oye, Jeffen, tú olvida lo mejor. Le diré al anciano si Lee Ne realmente decide actuar. Tal vez el anciano pueda salvarte. ¿Line ha llegado? Te lo advierto, el señor Lee está aquí. Si te arrodillas y ruegas ahora, tal vez aún tengas una oportunidad de sobrevivir. Ya te dije, él no puede hacerme nada. ¿Sabes qué? El señor Lee quiere eliminarte. Es tan fácil como aplastar a un perro. ¿Así? Pues esperemos y veremos. Eres un necio sin remedio. A ver cuánto tiempo más podrás seguir siendo tan arrogante, ¿eh? Saludos, señor Lee, soy Sen Lanzan. Mi tío es el sumo sacerdote del templo Senintian. Nos hemos visto antes, así que eres el sobrino de Xiao Sen. Jeje, si tengo algo de memoria. Gracias, tío, por recordarme. ¿Qué quieres de mi señor Lee? No tienes ni idea. Justo ahora alguien estaba aquí, soltando grandes palabras y desafiando tu autoridad. Hice todo lo posible para detenerlo, pero no me escuchó. Incluso dijo que tú fuiste su derrota. ¿Cómo puede ser esto posible? Además, él está muy cerca de tu prometida, la señorita Yun Yao. Esto es intolerable. Mi mujer, ¿cómo se atreve a desafiarme así? Quiero ver quién es el que tiene tanto valor. Es él. Por favor, señor Lee, actúa contra él. Así que eres tú. Señor, ¿ustedes ya se conocen? ¿Conocerse? Él siempre ha sido mi ídolo. ¿Ídolo? Señor, y tal vez haya un malentendido. Este hombre es débil. ¿Cómo puede ser tu ídolo? Señor Lee, ¿qué crees que eres tú? ¿Cómo te atreves a insultar a mi ídolo? Si él es un inútil, ¿qué soy yo? No quise decir eso, señor. Hace 6 años fui derrotado por primera vez. Fue una gran sensación de fracaso, pero no me rendí. Por el contrario, lo convertí en mi ídolo y mi objetivo de vida. Hace 6 años el señor Lee era el segundo en la lista celestial. El único que podía vencerlo era el primero. ¿Acaso? Exacto, ese hombre es él. El antiguo líder del templo Jeffen. ¿Qué? ¿Esta persona es ese? El enigmático ex maestro del templo. Maestro, ¿no desapareció hace mucho tiempo? No es de extrañar su poder y talento.
Ni siquiera la piedra de la iluminación puede comprenderlo. Así que este es el legendario personaje. Entonces realmente tiene tal fuerza. Siempre ha estado ocultándose, yo ni siquiera puedo compararme con él. Ni una pizca. Maestro, no es así, aquí debe haber algún malentendido. Maestro Lee, ¿está equivocado? Él es solo un encanto. ¿Cómo puede ser tu ídolo? Pero recién fuiste tú quien me dijo que lo reprimiera. No, maestro, esto yo no sabía. Él es tu ídolo dado esto. Te prometo esto hay. ¿Esto qué está pasando aquí? Parece que el maestro Lee y ese tipo Jeffen tienen cuentas pendientes. Jeffen, he esperado este día durante 6 largos años. ¿Sabes cómo he vivido estos 6 años? Hoy finalmente puedo vengarme por completo. Aún no eres digno. ¿No soy digno? Ahora ya soy un fuerte en la cima celestial a un paso de entrar en el nivel supremo. ¿Y qué? Aunque seas supremo, no te atreverías a hacer algo frente a mí. Hace 6 años podrías tener derecho a decir eso. Pero ¿cuánto de tu cultivo queda ahora? No pienses que no sé después de esa guerra. Los más fuertes supremos de las 3 regiones te sellaron juntos. Perdiste todo tu cultivo, entonces ahora. ¿Cuánto de tu cultivo queda? Lee Neresville, solo sabes aprovecharte de los demás en momentos de Cállate debilidad. tú. No tienes derecho a hablarme, no entiendo. ¿Por qué eliges a esta persona en lugar de a un fuerte como yo? ¿En qué es mejor que yo? Para mí Jeffen es 1000 veces 10.000 veces más fuerte que tú. Bien, hoy frente a ti. Lo derrotaré para que veas. ¿Qué tan indefenso es Jeffen? Hoy voy a luchar contigo hasta la muerte. ¿Te atreves a aceptar? ¿Es esta la presión abrumadora del segundo en la lista celestial? Es demasiado aterradora. Ofender al maestro Lee significa que Jeffen está muerto hoy. Jeffen, no importa cuán glorioso haya sido antes. Ahora solo eres una oveja a merced de los demás. Esto también prueba que mi elección fue correcta. Lee, en el gran torneo de las artes marciales siempre ha sido un enfrentamiento con moderación. ¿Acaso quieres violar las reglas? El poder lo decide todo, solo los fuertes pueden imponer las reglas aquí. Mis reglas son las reglas. Lee, no teme ser sancionado por el templo. Él ya no es el líder del templo, además. Cuando gane el primer puesto en la lista celestial, el templo me seguirá a mí, Jeffen. ¿Ahora merezco tu atención? En este mundo hay pocas personas que me hagan sentir admiración. Pero lamentablemente tú no estás entre ellos. ¿Cómo te atreves a ignorarme? ¿Aún crees que eres el número 1 de la lista celestial? No permitas que lastimen a mi papá. Joven supremo Jeffen. ¿Este es tu apoyo? Pero con ella todavía no es suficiente para enfrentarme, ¿verdad? Pangui, no pasa nada. Papá, Confía en papá. ¿Qué? ¿Ya has notado la diferencia entre tú y yo? ¿Quieres rendirte? Ya que insistes en desafiarme bien. Te daré esta oportunidad. ¿Cómo este débil se atreve a aceptar el desafío del señor Lee? Aunque alguna vez fue el primero en la lista celestial, ahora ha perdido todo su cultivo. Aceptar el desafío es sin duda un camino hacia la muerte. En cualquier caso, morirá de todos modos. Probablemente solo quiere morir con dignidad, pero lo que no sabe es que su comportamiento ahora es como el de un payaso ridículo. Jeffen, no acepte su desafío. Ya envié a alguien a notificar al anciano y al líder del templo Lonin. Cuando lleguen deberían poder protegerte sin problemas. También quiero ver si ha mejorado algo en estos años. Jeffen, realmente no me has decepcionado. Te respeto, te dejaré morir con dignidad. Ven a luchar. Uno es el segundo en la lista celestial, un paso más cerca de alcanzar el reino supremo, un pico casi inalcanzable. Y el otro, aunque dicen que es el primero en la lista celestial, no tiene ningún cultivo este combate. No tiene ninguna duda, nunca imaginé que el ex señor divino terminaría de esta manera trágica. Es realmente lamentable, Jeffen. He estado esperando esta oportunidad por 6 largos años. Hoy, frente a muchos de los fuertes de la lista celestial, derrotarte será la prueba de que soy el número 1 de la lista celestial. Hace 6 años pude vencerte y hoy puedo hacerlo de nuevo. De todo tu cuerpo, tu boca es lo más duro. Me pregunto si después de morir seguirá siendo tan dura. Lástima que ese día no lo verás. Basta de charla, muere. No, por favor. Arrodíllate.
¿Qué está pasando? Imposible, tu cultivo no fue sellado. Lo fingiste todo este tiempo. Mi cultivo realmente fue sellado, pero lamento decirte que hace poco fue liberado. Aunque te hayas liberado, es imposible que seas tan fuerte. ¿Qué método has usado? Es que tú eres demasiado débil. ¿Imposible? Soy un dragón entre los hombres. A solo un paso de alcanzar el reino supremo. Te mataré. Incluso si fueras supremo frente a mí, tendrías que arrodillarte y rendirte. Arrodíllate. El señor Li ha sido derrotado y de manera tan aplastante. Esto es imposible, esto es. ¿Este es el poder del número 1 en la lista celestial? Es simplemente un abismo insuperable. Nos equivocamos con un experto como este. Si estuviera en nuestra familia o a nuestra familia, ¿no ascendería sin duda? Ahora, ¿acaso te arrepientes de tus acciones pasadas? ¿Te arrepientes ahora? Yefeng, así que todos estos años has estado ocultando tu verdadera fuerza, esto es, tu verdadero poder. Nunca me prestaste atención. Si tan solo hubieras puesto un poco más de atención, ¿cómo podrías descubrirlo? ¿Recién ahora? Entonces incluso aquel incidente del pasado también fue forzado. En aquel entonces estabas envuelto en veneno seductor, confundido y fuera de control. Solo yo podía salvarte, pero nunca esperé que... Sin embargo, todo esto fue gracias a ti. ¿Gracias a mí? Si no fuera por tu frialdad e indiferencia, ¿cómo podría haber sufrido tal ataque de ira, que provocó la liberación anticipada de mi cultivo, incluso trascendiendo mi mentalidad, alcanzando un nivel superior? Ahora, ¿todavía crees que Pangui y yo somos una carga, y que solo te estamos retrasando? Todo esto es culpa mía, Wang Yun. Si no fuera por mi orgullo, ¿cómo habría terminado en este estado? Hasta aquí ya no hay nada. ¿Qué decir, Pangui? Volvamos a casa. Bien, mamá Yun Yao, nos vamos a casa. Espera. Entre tú y yo, ¿aún queda alguna posibilidad de arreglar las cosas? Todo termina aquí. Un espejo roto no puede recomponerse entre tú y yo. Liquidemos todo desde hoy en adelante. No nos volveremos a ver.